debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Hola, querida audiencia de Contraportada, en nuestro espacio, ahí viene el coco y no es como lo pinta. Vamos hoy a intentar entender en esa tarea que tenemos nosotros de reconocer que es necesario confrontar el miedo para poderlo superar en ese avance para recuperar esperanza y recuperar confianza. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa efectivamente con el miedo, porque nosotros hemos venido hablando del miedo como emoción política, que es el manejo que vienen haciendo y es el coco que intentan vendernos, es el coco que intentan meternos por los ojos para que finalmente lleguemos a la inacción y los que tienen las intenciones muy bien pensadas y muy bien planeadas en su estrategia de mantenerse, por ejemplo, en el poder, están utilizando. Para entender eso, yo quiero que partamos además de una expresión, de una frase que es tomada de Heidegger en la pregunta por la técnica, que además él la trabajó tomándola de un poema del poeta alemán Hölderlin, que yo considero que es cierta en ese intento por conjurar el miedo. Y es que fueron capaces de plantear, en el caso concreto de Heidegger en la primera mitad del siglo XX, aquello que donde crece el peligro, crece también la salvación. Es decir, que en medio de lo que nos están anunciando, en medio de lo que pretenden que nos impregnemos, es del miedo y que ese miedo como emoción política nos conduzca a la inacción. Si nosotros somos perspicaces y hacemos un ejercicio claro, juicioso de observar lo que está pasando para poder reconocer cómo actuar, pues efectivamente podemos encontrar salidas, podemos encontrar respuestas para que el asunto pueda fluir de otra manera. Y que efectivamente una de las tareas que habría que hacer en ese ejercicio de confrontación del miedo sería eso, justamente confrontar a quienes nos están intentando trabajar con el miedo, intentar confrontar a los pregoneros del coco en su ejercicio de hacernos creer que simplemente son unas palomas mensajeras que están anunciando lo que están viendo ellos en su infinita ingenuidad, lo cual absolutamente no es cierto. Frente al miedo generado por una amenaza cualquiera, hay que tener en cuenta una cosa, mire, miedo siempre vamos a experimentar. El miedo es una expresión que los humanos comparten con los animales. Los animales también enfrentan el miedo. Y si nosotros miramos qué pasa con el miedo, como lo enfrentamos nosotros y lo enfrentan los animales, uno encuentra dos modos de reacción iguales. La primera es que frente a lo que genera miedo, la primera alternativa que se plantea es la de salir huyendo. Entonces usted ve en algunas especies que cuando ven que el depredador se acerca, pues corren, se alejan, se esconden, huyen, no lo enfrentan porque efectivamente sienten que no tienen la suficiente fuerza ni capacidad para enfrentar a su depredador. Pero hay otros que lo que hacen es que agreden, responden con agresión. La agresión es una forma de defensa, la agresión es una manera de manejar el miedo. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que primero es una emoción natural en el ser humano y que los animales también reaccionan al miedo, pues empezamos a intentar entender que el asunto es un asunto natural, solo que el ejercicio exagerado, la ibris que se maneja frente a eso, pues es la que va a generar los resultados previstos por quienes se lo están agenciando. Hay entonces la necesidad de entender, y quiero que en eso nos detengamos, en dónde nos pullan, en dónde nos dicen que hay miedo y que hay una situación venidera absolutamente catastrófica, que el apocalipsis va a llegar y que lo que nos espera no es para nada halagüeño. Entonces, hay una suerte de miedo que se ha llamado un miedo derivativo, que es ese sentimiento que nosotros experimentamos que nos hace ser susceptibles al potencial peligro y que ese miedo que se genera allí nos genera inseguridad, y esa forma de inseguridad es una forma de inseguridad que tiene su correlato antropológico
porque podemos sentirnos inseguros en la medida en que vemos que el mundo, el que habitamos, el entorno que nos rodea, en el entorno en que nos desempeñamos, está lleno de peligros. Y si el entorno está lleno de peligros, pues efectivamente como que se renuncia al coraje para poder salir adelante y poder generar seguridad. Entonces, habría esa situación de inseguridad, de no saber cuál es el suelo que se pisa y perder las certezas que hemos construido frente al mundo. Y lo otro es la fuerza del sentimiento de inseguridad, de vulnerabilidad. Nos reconocemos vulnerables. ¿Y qué es lo que pasa con la vulnerabilidad? La vulnerabilidad lo que nos hace sentir es que las posibilidades para salir de eso que nos está enfrentando a una situación de amenaza, de miedo, de peligro, pues parece no tener ninguna posibilidad para poder escapar. Eso es lo que naturalmente pasa independientemente de que pensemos en el miedo como emoción política. Ahora, para nosotros poder conjurar ese miedo es importante entender qué tipos de peligros son los que se agencian para que a nosotros se nos genere el miedo. Hay un primer miedo que está pues decantado y ese no podemos escapar de él, que es el miedo que nosotros sentimos frente a los desastres naturales. El miedo a los desastres naturales es insuperable porque la naturaleza es fuerte, porque la naturaleza tiene memoria, porque además si hemos sido lo suficientemente agresivos con la naturaleza, violentos, irrespetuosos, dañinos, pues también tenemos que tener claro que la naturaleza tiene memoria, los ríos, por ejemplo, tienen memoria y van tras su cauce nuevamente, pero esos miedos son impredecibles y esos miedos además tienen que ver con la condición humana. Nosotros lo vimos en estos días cuando se recuerda la catástrofe de Armero y hubo un sinnúmero de entrevistas donde lo que encontramos era esto, la gente experimentó una suerte de miedo frente a la naturaleza que no se podía escapar de la potencia y de la capacidad de abarcar que se experimentaba frente a la amenaza del volcán. Ahora, hay otras 13 amenazas que son claras y que nos genera el peligro y la primera de ellas son esas amenazas que amenazan el cuerpo, nos amenazan como cuerpo físico, nuestra materialidad precisa, y amenazan las propiedades pertinentes, específicas de la persona. Es decir, allí habría el miedo, por ejemplo, a empezar a sentir que con lo que nos están anunciando que va a pasar, finalmente vamos a dejar de ser lo que en efecto hemos venido siendo. Entonces es cuando encuentra uno que, sobre todo esas amenazas donde aparecen las armas de cualquier tipo, armas cortopunzantes, armas de bala y esto, de las minas mismas, las minas antipersona, lo que están amenazando fundamentalmente es el cuerpo, la materialidad de la persona y que el miedo ahí es a lo que le pueda pasar y lo que le pueda quedar como persona en términos de vestigios sobre su propia complexión o estructura física que lo va a dejar marcado allí. Esa es la primera amenaza que hay allí. La segunda forma de amenaza tiene que ver con la duración y la fiabilidad del orden social establecido. ¿Por qué esa inseguridad, esa amenaza que se experimenta frente al orden social? Porque de ese orden establecido en el que nosotros nos reconocemos ubicados, del que nos reconocemos que formamos parte, de ese orden depende la seguridad que nos da el medio para sustentar la vida, para tener una vida en condiciones positivas, reales, viables. En ese sentido, el miedo que se agencia en ese segundo caso tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida del empleo, con la posibilidad de no tener para pagar la renta, con la posibilidad de perder la habitación, el refugio, el entorno más cercano de las necesidades básicas. Entonces, lo que nos están diciendo tiene que ver con esa pérdida de la renta, del empleo, del alimento, del cobijo, porque lo que se perdería sería el lugar social en el que ese entorno está favorecido para que la gente pueda acceder a subsanar esas necesidades en términos de necesidades y satisfactores, como se planteaba
hace un tiempo. Es decir, ahí está en medio de ese asunto, lo que se explota es la necesidad de la supervivencia y ahí aparecen otros dos elementos y es que la posibilidad de la invasión que se hace de las condiciones mínimas y la negación de esas condiciones en términos de todo eso horroroso que viene, pues nos pueden generar invalidez, pero además también nos convertimos con el paso del tiempo en adultos mayores. El miedo a la vejez es un miedo fuerte. El tercer elemento es todo lo que amenaza el lugar de la persona en la sociedad, es decir, su posición en la jerarquía social. Y eso tiene que ver con su identidad de clase, de género, de etnia, de ideas políticas, de religión y que se le teme entonces a perder la inmunidad que debería darnos esa clase, el estar ubicados en esa determinada clase social. Y en el evento en que esa inmunidad se pierde, lo que se afronta, el gran temor que hay allá atrás es el miedo a la degradación y a la exclusión. ¿Cómo contrarrestar el miedo? Si nosotros logramos entender eso que nos están haciendo, eso que está pasando, y un poco si uno mira el contexto de la violencia en el país, en las tres clasificaciones que presentamos, si uno mira en la época de la violencia bipartidista, las agresiones contra el cuerpo de todos, incluidas las mujeres, los niños, las violaciones y las marcas que se hacían sobre el cuerpo, estaban esperando que el otro renuncie a la capacidad de defenderse y se someta a lo que el que está detentando el poder está ejercitando. Entonces, si ustedes recuerdan los relatos que hay sobre las masacres paramilitares, no se trataba simplemente de producir la muerte sobre los otros, sino además ver la muerte un espectáculo en el que estaban enfrentándose a ese espectáculo los seres queridos de justamente aquellos que estaban siendo masacrados para impedir que la gente reclame, que la gente busque, que la gente proteste y aparece todo eso, todo ese aparato que va a someternos y que no nos va a dejar salir adelante. Y ahí quiero yo que nosotros nos quedemos pensando porque lo que pareciera quedar claro, lo que pareciera decirse, anunciarse, es que cuando ese miedo se maneja como emoción política, haciendo uso de una expresión de un libro de Martha Nussbaum, pareciera ser que el miedo se vuelve en la estrategia de una suerte de monarquía del miedo. Es la soberanía del miedo sobre todos los demás. Y esa monarquía del miedo, esa soberanía, esa imposición y la posibilidad de anular la capacidad de reacción y de respuesta del otro, porque además lo que se presenta en términos apocalípticos resulta ser tremendamente avasallador en términos de las ideas y de las posibilidades y se anulan las personas. Uno tendría que mirar que del otro lado de quien está produciendo el miedo está también corriendo un riesgo y un riesgo muy grande porque lo que termina pasando seguramente es que no todo lo que anuncian con sentido catastrófico y apocalíptico se cumple. Y allí empieza el otro elemento que también nos permite empezar a pensar en cómo confrontar y cómo conjurar ese miedo como emoción política, y es que la falta de credibilidad en quienes están haciendo de pregoneros del miedo, pues también nos tiene que ayudar a vencer justamente el miedo que nos quieren proponer, es decir, empezar a reconocer que nos están anunciando un coco, que ese coco no es como lo pintan, pero además una de las cosas que aparece allí cuando uno descorre el velo es que ellos también tienen miedo, que resultan ser probablemente más miedosos de lo que nosotros mismos podemos reconocer y que les cuesta mucho trabajo reconocer que tienen miedo y que le tienen miedo además al miedo, porque el riesgo que corren en la medida en que el otro se entere que lo están manejando por el miedo y que descubra cuál es el plan, los lleva a perder. Indudablemente los lleva a perder. Y eso es lo que puede quedar claro cuando empiezan a verse estas campañas
políticas para la presidencia de la República donde no hay argumentos, no hay propuestas, hay amenazas, hay augurios catastróficos, pero que en este tiempo muchos de los augurios que se plantearon no se cumplieron. No llegamos a hacer lo que estaban diciendo que íbamos a hacer. Entonces, para que nos vamos dando cuenta que sí es posible conjurarlo, que sí es posible darnos cuenta de que el coco que nos están presentando ni es coco, ni es como lo pintan. Y que además probablemente ese coco que intentan pintarnos, los que lo están poniendo a exhibirse, también le tienen miedo y uno tendría que poder analizar qué tanto miedo le tienen ellos también a ese coco, sabiendo que no es como lo pintan. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.